12:41 de la mañana, seguramente que muchos de ustedes ahora mismo a estas horas pues están sentadicos en su casa, estando contigo, entonces nos ponemos súper contentos, en su mesa. En Castilla-La somos muy de mesas camilla y muchas veces tengo aquí a mi lado a Antonio Triviño, él es bombero de Toledo, bienvenido. Muchas gracias. Del Parque de Bomberos de Villacañas. Estas mesas pues se convierten casi en el lugar en el que pasamos los largos inviernos que tenemos en esta región. Pues sí. Eso está muy bien, el pañito, las faldas y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que a veces, Pedro, metemos debajo de la mesa esos braseros que son muy cómodos, porque aquí estamos muy calenticos. Nosotros hemos metido aquí nuestro braserete, lo tenemos apagado porque no queríamos que hubiera ningún problema, y lo llenamos, que todavía se siguen llenando, y tú lo sabes, hasta de picón en algunas casas para calentarnos. Pues sí, desafortunadamente la sociedad... Pues, te he dicho Pedro, perdóname. Antonio Triviño, es que Pedro sabe que es otro compañero suyo, por eso le he dicho, pero estábamos hablando de él. Pues nada, desgraciadamente hoy también hemos sufrido otro incendio en Alcázar por culpa de circunstancias que se nos escapan. 7 afectados ha habido en este incendio, Antonio. Era por inhalación de humo, ¿verdad? E incluso una de las señoras donde se había producido el incendio se lanzaba por la ventana, que estamos viendo ahora mismo las imágenes, ustedes las están viendo en su casa. Pues sí, lamentablemente últimamente tenemos a consecuencia de la crisis muchos incendios de vivienda, no solo simplemente por los braseros, también es por chimeneas, calderas, incluso también por patinetes eléctricos. Tenemos todo tipo de circunstancias. Circunstancias que se pueden evitar. Por ejemplo, no sabemos todavía porque está abierta esa investigación de lo que ha ocurrido en esa vivienda de Alcázar, pero qué desesperación habrá sentido la señora para tener que lanzarse por la ventana. O sea que, claro, yo lo leía cuando leía la noticia y digo, es que Dios mío, cuando te pasa una cosa de estas, ¿cómo actúas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos dices como bombero, Pues Antonio? lo primero que hay que hacer es intentar confinar ese tipo de incendios. Si es una habitación pequeña, confinarla, cerrar puertas. Y si es un poquito más grande, intentar... ¿Y cómo la confinamos? O sea, claro, cerramos puertas y ventanas y dejamos que el fuego haga su función externa a nosotros. Y nos vamos de la vivienda. Nos vamos de la vivienda, intentamos ir siempre a la última habitación que tengamos. La cerramos, todo lo que sea la rendija lo tapamos con toallas húmedas si podemos y abrimos ventanas para localizar siempre dónde estamos. Antonio, por eso es importante tener una manta ignífuga, que es algo que muchas veces consideramos que lo debe traer el equipo de bomberos, pero si lo tenemos nosotros en casa, muchísimo mejor, ¿verdad que sí? O sea, que hay cosas que deberíamos de tener en casa, sí o sí. Sí, sobre todo también... Material. Sobre todo, aparte de toallas, tenemos que tener puntos claves de acceso para, en caso de que haya un peligro, todo el mundo sepa dónde tiene que ir. Prevención y también pues intentar evitar esa sobrecarga en enchufes que también muchas veces generan... La sobrecarga. Ahora todos tenemos en casa, y sobre todo los niños, porque ya ahora ellos manejan los enchufes a su libre albedrío, que no deberíamos de consentirlo, ¿verdad? Aparte de que no tenemos que sobrecargar los enchufes, también se están dando incendios de baterías, de patinetes eléctricos. Cuenta eso, que eso ha ocurrido también en Villacañas. Hemos tenido un incendio en Villacañas a consecuencia de una batería, de un patinete eléctrico, porque esas baterías, aparte de que muchas de ellas no están homologadas, con las cargas se suelen aumentar de presión, quiebran, sueltan líquidos o gases muy calientes que hacen que prendan ese propio material combustible y aparte genera un humo tóxico. Claro, además, yo precisamente a mis hijas les han hecho a los Reyes unos patinetes eléctricos y toda la información que venía del patinete me llamó muy la atención era sobre el cargador, que digo yo, pues sí que está el cargador, y insistían, no utilicen otros cargadores, tengan cuidado con el cargador, o sea que como que insistían en la manipulación del cargador. Sí, me llamó a mí la atención. Manipulación y batería. Ahora en los trenes de cercanías se están prohibiendo ese tipo de aparatos, patinetes eléctricos, porque explotan debido a esta serie de circunstancias y pueden generar un peligro. O sea que cuidado con esas baterías, hay que revisarlas y cuando se estén cargando, cargarlo durante las horas del día, que a veces decimos, me lo dejo por la noche cargando y a lo mejor metemos la pata, ¿no? Correcto. Y no deberíamos dejarlo incluso cargando cuando no estamos en casa. No debemos dejar nada enchufado, ni la wifi, ni el teléfono móvil, porque eso genera un consumo que a la larga puede crear una sobretensión. ¿Y la wifi? Pues la wifi también se calienta y necesita tus tiempos de descanso. ¿No? O sea, que tú nos recomiendas que quitemos la wifi. Si no la vamos a utilizar, yo recomiendo que quitemos todo tipo de aparato eléctrico para evitar este tipo de problemas. Y a veces el cargador que lo dejamos por la noche puesto, quitarlo también. Quitarlo todo. Y los enchufes, te digo, por ejemplo, porque eso le pasa a mucha gente que está en la cocina, que tengan su casa en la cocina, tienes el ladrón y luego tienes el tostador, el microondas, eso lo deberíamos quitar y utilizar solo lo que vayamos a utilizar en ese momento, el resto... Y enchufarlo en el momento, o sea, nos tenemos que acostumbrar a enchufar en el momento, porque lo que tú estás diciendo, puede haber esa sobrecarga y haber un cortocircuito. Efectivamente. Y eso puede pasar sin enterarnos. Sin enterarnos.
Luego también me gustaría hablar sobre lo que es la muerte dulce. Sí, porque además hay un suceso, aquí los contamos, ya lo saben ustedes todos, en Estando Contigo. La semana pasada lamentábamos la muerte de una niña de 14 años en Los Llévenes. Pues me gustaría explicar lo que es el monóxido de carbono para que sepamos la gente en qué síntomas y en qué estado estamos. El monóxido de carbono es un gas que es asfixiante, es incoloro e inoloro, no lo ves ni lo hueles, y que se mete en la hemoglobina Vete, que Rivera, que te va yendo para atrás, para atrás, Antonio. Se mete en la hemoglobina del cuerpo y resta oxígeno al cuerpo. ¿Sí? Entonces, las primeras consecuencias que tienen es que afecta al sistema neurológico, frenando lo que es el sistema de alerta del cuerpo y provoca que los sentidos se duerman. Es decir, que aunque sepamos que nos estamos asfixiando, intoxicando, no somos capaces de pedir ayuda ni siquiera andar, las piernas fallan. Ese sería el primer paso. Y luego, posteriormente, ¿Y en cuánto tiempo pasa eso? Pues suele ocurrir en media hora. Cuando llegamos a la muerte dulce es porque ya está fallando el sistema cardiovascular y la víctima muere por ese tipo de causas. También decir que me preguntan muchas veces que si esa víctima se siente afectada o nota que se está muriendo. Cuando llegan a ese nivel, la víctima no tiene ni síntomas de asfixia ni de ahogo, simplemente se queda adormecida porque ya los sistemas del cuerpo están fallando y entra en estado latente. O sea, que se muere sin enterarse. Correcto. Madre mía. Y eso ha ocurrido y ocurre muchas veces cuando utilizamos este tipo de aparatos, que a lo mejor tú estás metida ahí, hay una mala combustión. Sí. ¿Esta mesa es camilla con el brasero? Esta mesa es camilla, bueno, a nivel visual, si la llama es amarilla, es síntoma de que hay gas en el ambiente y puede ser problema o producción de monóxido de carbono. También recomiendo que si notamos dolor de cabeza, náuseas o vómitos, tengamos ganas de vomitar, eso es síntomas de que nos estamos intoxicando. ¿Tú no te acuerdas? A mí me ha pasado cuando éramos pequeños, que a lo mejor, pues a mí me pasaba, a lo mejor íbamos a las convivencias o íbamos con las monjas en los conventos y utilizaban en lugares así grandes y que todavía se siguen utilizando las estufillas que eran de butano. Y yo recuerdo que nos dolía la cabeza cuando estábamos allí y éramos pequeños. O sea, esa sensación que se producía era... Esa sensación que se produce puede ser por dos cosas. Una, por una combustión incompleta, falta de elementos combustibles como puede ser la gasolina, la leña, lo que es el carbón, o bien por falta de ventilación. Si ocurriera esto, los síntomas primeros serían dolor de cabeza, náuseas. Lo que recomiendo es que se ventile la zona, se apague el brasero y nos salgamos fuera. Lo que tenemos que hacer es no utilizar este tipo de aparatos porque son muy peligrosos. Es cierto que hay que decir que cada vez los braseros han evolucionado más, ¿verdad? Y deberíamos de, si utilizamos estos aparatos, intentar tener en casa pues un aparato que nos permita alarmarnos cuando ocurre cualquier circunstancia de este tipo. Es decir, que no utilicemos el brasero tradicional de toda la vida porque esos son muy peligrosos. Sí, son peligrosos y sobre todo si no se mantienen limpios. También un fallo... Y el polvillo, Antonio, el otro día lo contaba yo en la mesa de actualidad. Yo tengo una plaqueja de esas en el cuarto de baño, que la tenemos mucha gente. Entonces, cuando estoy bañando a las chicas, pues cojo la plaqueja esa eléctrica, que la compré cuando nacieron, ¿y qué pasa? Que eso va acumulando como el polvejo. Correcto. El polvejo. Y como están las rejillas, aunque tú con el trapo a lo mejor le das un poco, pero se queda ahí el polvillo. Sí. Y el otro día a mí me pasó, de verdad te lo digo, justo yo sí que tengo cuidado cuando las chicas están bañando, estar yo todo el rato. Pero lo enchufé y de un hizo, ¡zas! Estaba mi padre, ¡ay, papá! Lo quité corriendo, ¡pum! Y lo saqué por la ventana. O sea, si no estoy en ese momento, se lía. Sí, el problema que tienen los braseros... Y salió ardiendo ese polvillo. El problema que tiene ese tipo de aparatos es la falta de limpieza. Exacto. Si no se limpia periódicamente, se quedan restos de residuos o simplemente se queda obstruido el mecanismo y genera una autocombustión que genera ese tipo de problemas, o sobre todo el monóxido de carbono. Entonces yo recomiendo también en chimeneas, sobre todo en países como Alemania, la nueva ley ha cambiado y automáticamente, anualmente, tienen que tener una revisión por parte de un técnico especialista. Como la revisión de la caldera del gas. Como la revisión de la caldera del gas, que haga ese trabajo. Yo recomiendo que sobre todo en braseros o en estufas se limpie periódicamente, pero además esas aguas que se utilizan se refrigeren bien, porque tenemos problemas a la hora de tirarlos a contenedores. Y la liamos también ahí. Que la liamos y prende contenedores, prenden coches que están al lado, incluso viviendas. Podemos generar un riesgo secundario adherido a esa falta de refrigeración de la otra noticia que también la sabes tú, en Huelva 3 estudiantes que estaban pues en su pisejo de estudiantes y también perdieron la vida por lo mismo, porque utilizaron pues un medio más económico para calentarse y al final, ¿qué lo económico? Desgraciadamente en ese caso no llegaron a los síntomas de la muerte dulce porque lo estaban viendo. Exacto. Intentaron escapar, pero sí que es verdad que se encontraron con una gran oposición que eran las rejas. También hay que tener cuidado cuando nosotros en casas tenemos rejas de no enfocar la última habitación
esa donde tiene rejas, porque es donde vamos a ir y luego no vamos a poder tener acceso al exterior. Nos vamos a quedar totalmente encarcelados. Vamos a quedar encarcelados. Bueno, Antonio Triviño, bombero de Toledo, muchísimas gracias. Yo creo que los consejos han quedado claros. Tengamos el material adecuado cerca, también un extintor de donde estemos. Incluso se pueden comprar para tenerlos en la vivienda. También ese detector de humos, esas mantas inífugas. Y sobre todo, cuando veamos que estamos en peligro, hay que salir huyendo. Salir corriendo. Gracias, de verdad. Antonio, un placer. Muchas gracias, igualmente. Continuamos en Estando Contigo.